En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 1 en adelante, leemos, dice la palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos, el verso 3, siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te agradecemos porque tu benevolencia hace posible esta reunión hoy. Y no solo eso, también tu gracia nos sostiene y permite que nuestros corazones estén dispuestos a ser instruidos, como también con la libertad que tú nos concediste, también podamos exaltarte, glorificarte, Señor, y reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Gracias, Dios, por los dones, talentos que has dado, habilidades. Y gracias porque todas estas cosas tú nos diriges y nos permites usarlas para engrandecer tu nombre, como también para la edificación del cuerpo. Señor, ayúdanos, mira tu palabra, que sea de bendición, habla nuestras vidas. No hables lo que quisiéramos escuchar, sino lo que realmente tu palabra manifiesta como verdad. Ayúdanos a atesorar y amar tu palabra y a poner por obra lo que tú nos enseñas. Con tu ayuda y con tu poder todo es posible. En el nombre de Cristo te lo pedimos, a quien damos gloria y honra por la eternidad. Amén. Y amén. Bueno, estamos hablando de una iglesia que funda el apóstol Pablo, según registrado en Hechos 17, del 1 al 9 por ahí. En su introducción siempre es muy común o es muy normal notar que hay una serie de salutaciones, de saludos, ¿verdad? En los cuales muchas veces Pablo incluía a colaboradores suyos. Eso es importante notarlo, ¿verdad? Pablo siempre tiene una actitud humilde. Y él sabe que todo el éxito, si lo ponemos usando esos términos, todo el éxito de la obra evangelística, todo el avance del evangelio, nunca se debe a un solo hombre. No se debe a una sola persona. Siempre es el esfuerzo conjunto. Siempre es debido a la gran colaboración de muchos, incluyendo muchos que ni siquiera sus nombres están registrados en la Biblia, pero que en el anonimato sirvieron amando profundamente a Dios. A ellos también le damos gracias a Dios por ello y le damos, ¿verdad? Y le debemos también el avance del evangelio, no solo en ese contexto, sino el que hoy en día todavía se pueda seguir extendiendo. Así es que es bueno hacer un alto, un paréntesis y reconocer cuán importante es que
cuando hablamos de la manera en la que nos debemos conducir como cristianos, no olvidemos que debemos ser humildes, y el ejemplo lo tuvimos ¿de quién? Pablo definitivamente lo tuvo del Señor, de lo que conoció del Señor, no solo en base a la experiencia que tuvo con el mismo Señor que lo llama, al igual que los demás también del mismo Señor. El Señor, nuestro Señor es el ejemplo, ¿verdad?, que debemos siempre procurar imitar y emular. Y para Pablo esto era significativo, era importante que no se le adjudicara a él. Él siempre trató de ser cuidadoso y que no se le adjudicara a él, ¿verdad?, gloria alguna, sino que todos se gloriaran en Cristo, porque el Señor es el que hace posible el avance, el crecimiento, todas las cosas. Porque como bien dijo Cristo cuando Él hizo referencia a sí mismo como la vid, dijo que nosotros somos ¿qué? Pámpano, ¿verdad? Y que sí, podemos llevar fruto, pero Él dijo que ese fruto depende ¿de quién? Depende de Él. O sea que sin Él nada podemos hacer. Pablo estaba muy consciente, y esto también nos lleva a pensar, a reconsiderar la importancia de los colaboradores. Claro, cuando pasamos a considerar estos colaboradores que él presenta, amado, estamos hablando de otros hombres que gozaban de una buena ¿qué? Buena reputación, ¿no? Esto no era cualquiera, amado, eran hombres ya que su carácter había sido probado en sus congregaciones. Mire, los conocían, no como hoy día que aparecen de momento los llaneros solitarios y le aparecen por ahí, ¿verdad?, diciéndole que Dios le dijo que ellos deben predicar en su iglesia y un sinnúmero de cosas. Y cuando usted indaga, son ministerios marginales, no, muchas veces ni pertenecen a una congregación o apenas se congregan y no están bajo la dirección de ningún liderazgo en las iglesias. Tengamos mucho cuidado. Estos eran hombres aprobados, hombres con conocimiento, ¿verdad?, escritural. En el caso de Silvano, si le suena raro, Silvano, ¿quién es ese? Ese era Sila. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad?, se nos presenta el nombre verdaderamente de Sila. Silvano era Sila, y Timoteo. Silvano había acompañado en el viaje misionero a Pablo, y no solo eso, contribuyó o aportó o fue un instrumento también que en colaboración con Pablo hicieron posible el escrito de Tesalonicenses, entiendo que el primer capítulo. Y Timoteo no podía faltar, porque Timoteo también era no solo de conducta ejemplar, un buen testimonio, sino también Pablo lo presenta porque había sido colaborador de Pablo. Y Timoteo, interesantemente, había atendido esta iglesia, había pastoreado en esta iglesia en un momento dado en el que fue necesario. Pablo, ¿verdad?, como fiel colaborador que era Timoteo, le encargó a él que se ocupara de algunos asuntos en esta congregación. Así que para la congregación Timoteo no es desconocido, como tampoco Silvano era desconocido. Así es que es para que veamos que dentro del mismo saludo, cuando se presentan a estos hombres, lo mucho que incluso podemos nosotros aprender dentro de lo que es la salutación y el reconocimiento de esos colaboradores, lo mucho que uno puede aprender y la importancia que tiene uno considerar esos colaboradores que se presentan e incluso conocerlos más a fondo. ¿Por qué? Porque cuando se conocen más a fondo, el testimonio de ellos, el testimonio conocido de ellos, amado, es un incentivo para nosotros también, porque cuando uno lee, mira, Timoteo era joven cuando estaba pastoreando, y siendo joven, su dedicación, su entrega, y eso hace pensar a uno, ¿verdad?, en la necesidad que tenemos de obreros jóvenes, pero obreros jóvenes que tengan un corazón enseñable, que se dejen dirigir, ¿verdad?, que se sometan al cuerpo de líderes de una iglesia, que tenga hambre de aprender de las Escrituras, ¿verdad?, y permitirse ser formado por esa verdad bíblica, mientras su carácter también va siendo probado, pero en una congregación donde se ha conocido, y eventualmente la misma congregación, el Espíritu de Dios a través de la congregación, dé testimonio de que en el momento en el que esté apto, pueda ocuparse para desempeñar el rol que Dios haya determinado según el don que Dios, ¿verdad?, le haya dado. ¿Y por qué esto debe ser así? Porque las cosas de Dios se deben manejar con seriedad. Estamos hablando del destino
eterno de las personas. Dios nos confió esta verdad. No somos los salvadores de la gente, pero somos los que vamos a rendir cuenta ante Dios. Fuimos los encargados. A nosotros se nos comisionó. Por lo tanto, que eso no lo deje dormir tranquilo, usted sabe. Entienda algo, no sea demasiado pasivo en cuanto a esto. Usted le va a rendir cuenta a Dios en un momento dado, porque Dios lo ha tomado como siervo suyo para que usted testifique de su verdad. Así es que va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar a Dios y rendir cuenta de lo que hicimos. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Cuál fue el uso que le dimos? ¿Cómo administramos lo que Dios nos dio? Porque era de Dios. Por lo tanto, Él va a exigir. Y nosotros tendremos que rendir cuenta. Pero sobre todo, que lo que nos mueva sea la gran necesidad que tienen los pecadores, que muchas veces ellos mismos ni siquiera están conscientes de la gran necesidad que tienen, y no solo eso, la posición en la que están. Aunque Dios les ama, están bajo la ira de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado, porque nadie está exento. Todos son pecadores, dice la Escritura, todos destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre ellos, por cuanto uno de los atributos de Dios es que es justo. Dios tiene que juzgar el pecado. Ahora, Dios desea la salvación del pecador y la ha hecho posible en Cristo. Pero el que rechace a Cristo y se muestre incrédulo, rechazando y negando al Hijo, amado, sufrirá las consecuencias eternas. Gracia y paz a vosotros de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios. Y del Señor nuestro, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué este saludo de esta manera? Porque Dios y Cristo son, en esencia, no dejando de distinguir a cada persona en la Trinidad, pero en esencia son ¿qué? Son uno. Tanto el Padre como Cristo son una misma fuente, está declarando el saludo. Los creyentes reconocen en Tesalónica y lo saben porque han sido instruidos, han sido enseñados, han sido educados, ¿verdad? Hay por ahí corrientes de pensamiento que tratan de negar esta verdad, pero nosotros estamos claros en que la Escritura incuestionablemente, eso está más que claro, que son una misma esencia. Hablamos de una misma fuente. Así es que la iglesia, en el contexto en el que Pablo con su corazón, ¿verdad?, vierte una serie de consejos, exhortaciones, elogios, se encontraba atravesando por gran persecución, amado. Por gran persecución. Cuando leemos y vamos retomando para que nuevamente, ¿verdad?, estemos enfocados en lo que estamos estudiando, en 2 de Tesalonicenses 1, del 4 al 7, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Miren lo que dice luego, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En el contexto habían creyentes, posiblemente Pablo, porque Pablo le había escrito anteriormente sobre el tema de la venida de Cristo, la venida inminente de Cristo, o por el hecho de que algún profeta, o que se creyera profeta, hubiese traído algún tipo de enseñanza de que ya el Señor había venido, o que vendría en ese mismo instante. Pablo escribe, y uno de los temas que tiene la intención de aclarar, no solo ese, pero uno de los que tiene la intención de aclarar es precisamente respecto a la venida del Señor, porque mientras ellos experimentaban este tipo de persecución, empezaron muchos a asumir, ya Cristo viene.
pero no necesariamente las tribulaciones, las situaciones complicadas, que se tornaron muy complicadas para los que creían en Cristo y servían al Señor, significaban que Cristo vendría en ese mismo instante. Más bien era una prueba que ellos estaban experimentando. Pablo escribe para explicar precisamente el programa de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios, la intención que Dios tiene. Pero en un orden lógico, ¿verdad? Y debidamente, él plantea esas verdades a fin de disipar dudas y malos entendidos. Y eso era costumbre del apóstol Pablo, pero no solo es la costumbre del apóstol Pablo. Ese debe ser el deber y la costumbre de todo ministro a quien Dios le ha dado el don de la enseñanza, en este caso, haciendo yo una referencia directa a los que son pastores y maestros. Con la verdad contrarrestamos ¿qué? Educamos a una grey, a una congregación, no solo para que esté lista para el servicio según los dones que Dios da, sino para que también sean capaces de contrarrestar la mentira y no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Entonces, ante la confusión, ante la duda, ante cualquier tipo de mentira que pueda presentarse, los obreros del Señor, los ministros del Señor, debidamente equipados, debidamente preparados, instruyen a la congregación, alertan a la congregación, persuaden a la congregación, sobre todo lo que hace referencia a la verdad del Evangelio. En esas circunstancias por las que están atravesando, Pablo entonces destaca algunos propósitos importantes detrás del sufrimiento. El tema del sufrimiento es un tema siempre bien debatido, es un tema que siempre se discute mucho. Es un tema que incluso ha levantado ciertas pasiones, mal entendido, incluso entre los creyentes. Hoy parte de la clase, ¿verdad? Hablábamos sobre eso, cómo incluso creyentes muchas veces tienen esta idea de que si somos cristianos, ¿verdad? No debemos experimentar el sufrimiento, que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento, que Dios no usa de ninguna manera el sufrimiento para gloriarse en la vida nuestra. Pero sin embargo, vamos viendo en el contexto de este pasaje que eso no es así. Dios sí se vale del sufrimiento. Dios prueba a sus hijos. Prueba nuestra fe. Prueba nuestra fidelidad. A través de esas persecuciones, de esas dificultades, Dios permite que nosotros mismos conozcamos el estado de nuestra fe. ¿Cuán disponible realmente estamos al servicio del Señor? ¿Dónde está realmente puesto nuestro corazón? Amados, las pruebas revelan muchas cosas, principalmente a nosotros mismos. Así que dentro de aquellas cosas que Pablo plantea importantes detrás del sufrimiento, está el hecho de que el sufrimiento ayuda a los cristianos a crecer. Y claro, si hablamos de crecimiento es porque hay una estabilidad. La prueba muchas veces que Dios permite en la vida nuestra, por medio de persecución, por causa de nosotros mostrarnos fieles a la verdad cristiana, Dios la usa con la intención de que nosotros podamos seguir creciendo. Mire, la sangre de aquellos mártires, cuando uno piensa en la iglesia en sus comienzos, toda la sangre que ¿verdad?
que derramaron. O sea, ellos no que ellos provocaron la muerte, sino porque a ellos los mataban por ser cristianos. Esas muertes no fueron en vano. Ese sufrimiento que Dios permitió en la vida de aquellos primeros fieles, de aquellos mártires, se convirtió en una especie de semilla que germinó y que interesantemente, quizás para algunos difícil de explicar, mientras se le daba muerte a los cristianos con la mentalidad de que por fin acabaremos con esta amenaza, inexplicablemente se multiplicaban los cristianos. O sea que la muerte de esos fieles creyentes no fue en vano y se puede considerar una especie de semilla que eventualmente germinó. El avance del evangelio no podía detenerse, amado, no importando lo que hacían los emperadores, no importando las medidas que se tomaran, por más agresivas, por más violentas, porque cuando hablamos ya de la muerte, fueron muertes bien violentas, no podía detenerse. Y hasta el día de hoy, el testimonio de los que nos reunimos, reconocemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, glorificamos al Señor, sigue siendo, pongámoslo de esta manera, un fenómeno un tanto inexplicable para el pecador que no puede entender lo espiritual. Cuando uno piensa en el avance del cristianismo, que mucho se sufrió para tener las primeras traducciones de la Biblia, pero ¿cuántas traducciones tenemos hoy? ¿En cuántos idiomas? Sigue siendo el libro más vendido, porque lo compra esta gente no cristiana. Muchas personas que están haciendo su grado doctoral compran la Biblia para hacer una tesis, pero no necesariamente porque son cristianos. Pero de una u otra manera, ya sea creyendo o no creyendo, el tema de Cristo siempre está en la boca de todos. Creyentes y no creyentes. Y aún no creyentes han tenido que reconocer que el tema de Cristo sigue siendo uno de los más fascinantes. Se le dedica historias completas, se le dedican documentales, se le dedica de todo, amado. Aún en los recintos universitarios, aún cuando te encuentras con ese humanista que no cree en Dios, la primera de las intenciones que tiene con aquellos universitarios que llegan que son creyentes es tratar de que no crean en Cristo. O sea que el tema de Cristo está en su boca, aun cuando incluso no crean en su existencia o en mucha de la verdad que expone la Biblia acerca de Cristo, ¿verdad? Y su deidad. Así que, amado, los creyentes en este contexto sufrían, pero déjeme aclarar una cosa. Aquí no estamos hablando de creyentes, no hablamos de creyentes que sufrían por sus pecados. Por si acaso, no. El padecimiento y la persecución no era por causa de pecado. Era por causa de ser fieles a Dios. Era todo lo opuesto. Era por causa de amar la santidad. Era por causa de procurar guardarse para Dios. Era por causa de vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Era por causa de no avergonzarse de Cristo y testificar públicamente del Señor. Eso es lo que tenemos en el contexto. No hay dignidad cuando sufrimos por causa de nuestro pecado. No hay dignidad alguna en eso. No hay valor alguno en eso. Sufres por tu maldad. Porque la palabra dice que tú cosechas lo que siembras. Amas la verdad, cosecharás maldad. Amas la justicia, cosecharás lo bueno. Aunque no quiere decir que todo en la vida te vaya bien.
El hecho de que ellos mostraran esta fidelidad a Dios, ¿quiso decir que todo en la vida le iba bien? No, estaban siendo perseguidos. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos pseudomaestros y estos falsantes de un evangelio que no es el bíblico, cuando empiezan a exhortar a los cristianos y a decirles, ven a Cristo y todo te irá bien. Ven a Cristo y no habrá más dolor. Peor aún, cuando muchos dicen, no es la voluntad de Dios que sufra. ¿Dónde dice eso? ¿Qué Biblia dice eso? Cuando la Escritura todo lo opuesto dice, Cristo nos ha hecho parte de su sufrimiento. Sufriremos con Él. Esa es la verdad. Y de hecho, esa es la verdad por la cual muchos que le seguían dejaron de qué. Dijeron, me voy en otra dirección porque esto está muy fuerte. Incluso los mismos apóstoles llegaron a decirle, caramba, esas palabras son fuertes. Tu verdad es fuerte, ¿verdad? Pero perseveraron. Amaron más al Señor. Pero otros amaron más el mundo. No estuvieron dispuestos a aceptar la idea del discipulado. El costo del discipulado para ellos fue demasiado alto. Dejarlo todo, incluso mi vida, por ti. Ser fiel a tu verdad, cuando eso implica que yo seré partícipe de los sufrimientos tuyos. No. Yo no vine al mundo a sufrir. Los cristianos tesalonicenses tenían una reputación de una fe creciente. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros como cristianos. En medio de la persecución su fe crecía. Fíjese, no menguaba, crecía. A eso se deben los elogios de Pablo, incluso cuando estaba con otras congregaciones. Aparentemente lo que quiere decir el texto es que Pablo, cuando estuvo reunido con otro grupo de cristianos en otro lugar, parece que usaba la fe de ellos como estímulo para estos otros, los usaba como testimonio. ¿Por qué? Porque ellos estaban sufriendo de verdad una persecución atroz y sin embargo no renunciaban a su fe y se mostraban confiados, y esa confianza y ese grado de fe les permitía en medio de la prueba seguir ¿qué? Seguir creciendo. Mira, amado, es triste que a veces nosotros dejamos de ocuparnos en las cosas del Señor porque nos duele una uña. A veces cualquier leve malestar, cualquier desaveniencia con un hermano, ya entendemos que eso es una razón para desistir, renunciar, dejar de ser fiel, dejar de servir al Señor. Esto es demasiado, no puedo. Qué triste, amado. 1 Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Constancia, a pesar de que hay sufrimiento, somos constantes, perseverantes. Y déjeme decirle que esos son indicadores de alguien que realmente es salvo. Porque nadie persevera, nadie puede perseverar, nadie puede ser constante si realmente no ha nacido de nuevo. Y menos lo será en una situación de prueba y dificultad semejante a esta. Eso nos habla de que verdaderamente ellos habían nacido de nuevo y que verdaderamente eran salvos. Su fortaleza no provenía de ellos mismos. Para enfrentar algo como lo que estaba enfrentando, era evidente que la fuerza sobrenatural, el poder de Dios que obraba en sus vidas por medio del Espíritu Santo, hacía evidente que habían nacido de nuevo. Y aparentemente esta era una congregación que en su mayoría, aparentemente en su gran mayoría, eran verdaderos salvos. Militaban con fidelidad, servían al Señor, se negaban a renunciar a la verdad de Cristo y a la proclamación del Evangelio.
Hoy a veces nosotros no queremos testificar de Cristo simplemente por el temor de que alguien nos deje de hablar, no nos mire bien, no le caigamos bien, nos diga quizá retrógrado, así que se dice, porque ahora esa es la palabra de moda a los cristianos, retrógrado, arcaico, estamos en el siglo XXII. Siglo XXII ya, ¿verdad? 21 todavía. Ya, es que, perdónenme, estamos tocando este tema de la venida del Señor y yo estoy loco que ya Cristo venga, estoy adelantando. Estoy adelantando. Pero no se preocupen que si Cristo no ha venido de aquí al siglo XXII, eso no va a cambiar mucho y va a seguir siendo así. Porque Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer. El mundo los aborrecerá. Los aborrecerá. Ahora, crecían de muchas maneras. Y una de ellas, en paciencia, crecían en paciencia. Amados, si algo tiene la prueba dura, tiene ese efecto. Uno aprende a ser paciente sí porque sí. Porque ahí, amado, uno empieza a luchar con este deseo de que todo sea instantáneo, y más en este tiempo que nosotros vivimos, con todos estos adelantos tecnológicos que nos facilitan tanto la vida, uno está acostumbrado a que todo sea ¿qué? Bien rápido. Tiene dolor de cabeza, te traga una pastillita y cada vez son más efectivas en ese sentido. En poco tiempo ya se te fue el dolor de cabeza. Hay que calentar un poco la comida, la metes al microondas, 1 o 2 minutos, pa. Hay que lavar ropa. A veces uno dice, tacho, estuve lavando ropa. En realidad quien lavó la ropa fue la máquina. Uno lo que hizo fue que la puso allí. Pero uno mismo no la estuvo estregando. Ahora, en el tiempo de antes, que la gente tuvo que meterse allí en esos ríos y coger la ropa y empezar a estregar ahí sobre esas piedras. Luego después pues vinieron esto que facilitaba el poder estregar. Pero mire, por eso usted veía a esas mujeres que al parecer iban al gimnasio y tenían una fuerza, porque era tan físico el trabajo que eso fortalecía los músculos. Y usted veía a esas personas que cuando le daban la mano, usted tocaba, veía las manos de esas personas. No había mucha crema como hoy, no había mucha cosa de esta para hidratar la piel. No habían esos adelantos, esas cosas, no había mucho de eso. Era cogiendo sol ahí, mire. Y cargando eso. Mi papá me dice que desde pequeño ya estaban cargando leña. Eso de jugar, no había tiempo para jugar mucho. Eso era, mira, trabajo y trabajo. Miguel lo dice y llora. Oye, Miguel, no te apures, ya esos tiempos pasaron. No te apures. Perdónalo, Miguel, ya esos tiempos pasaron. Crecí en paciencia. La prueba, amado, nos ayuda a ser pacientes, mientras Dios a su vez está obrando en la vida nuestra. Mientras somos pacientes y Dios nos enseña a ser pacientes, Dios está trabajando en nuestra vida. Así que la tribulación es importante porque produce ¿qué? Produce paciencia. Es firmeza en perseverar en el Señor. La paciencia no necesariamente significa una actitud pasiva, relajada, enajenada de la realidad. En el caso de ellos seguían con la actividad que les correspondía como cristianos, pero a su vez eran pacientes. O sea, la paciencia aquí no es que cuando viene la prueba, ellos debían hacer un alto a las actividades cristianas, dejar de reunirse, dejar de predicar, dejar de hacer la voluntad de Dios. Eso no es lo que significa paciente. Sino, en medio de la cruda prueba, tú te mantienes enfocado en el Señor y sigues ¿qué? Sirviendo al Señor. Aunque lo que te ha sobrevenido pueda ser ¿qué? Pues pueda ser complicado, pueda ser
difícil. Así es que más que la pasividad es la firmeza de poder tú seguir siendo consistente haciendo aquello que tú sabes que debes hacer para la gloria del Señor, a pesar del sufrimiento. El vivo ejemplo, el mejor ejemplo es Cristo mismo. Cristo sufrió. Todo el tiempo de su ministerio enfrentó persecución, padeció de muchas maneras. Sin embargo, en Cristo uno ve que la firmeza, esa consistencia en cuanto a lo relacionado de su deber, de su misión, la razón por la que vino. Eso nunca se detuvo. En cuanto a eso, usted no ve que él asumió una actitud pasiva y relajada, ¿no? A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que no era entendido, no siempre aceptado, eso no debilitó su estado. En ese sentido, él se mantuvo haciendo la voluntad del Padre. Sabía que lo que hacía tenía esta intención primordial de exaltar al Padre. Y en ese sentido se mostró sumiso. Y es un ejemplo para nosotros que a pesar del dolor y las dificultades debemos mostrarnos sumisos al Señor, seguirle amando, no desesperar, sino permitir que el Señor nos moldee y nos ayude con la prueba a ser pacientes y en nuestro sufrimiento, con su fortaleza, porque Él la dará, con su poder que obrará en nuestra vida, poder seguir haciendo el trabajo y vivir ocupados en cuanto a lo que Él nos encargó. Claro, mientras nos es posible. Si la situación que ha sobrevenido a nuestra vida nos ha postrado en cama, alabemos a Dios en nuestro lecho hasta que el Señor nos lleve. Pero no dejemos de estar activos, no dejemos de reconocer la bondad de Dios por la dificultad de la prueba. No pensemos que Dios nos abandonó, que Dios nos aborrece, que no nos ama, simplemente porque permitió la prueba en nuestra vida. Es todo lo contrario. Por cuanto nos ama, la prueba es necesaria en la vida nuestra. Y nos hará bien. Ciertamente nos hará bien. Cuando viene el sufrimiento, o una de dos cosas va a pasar. O bien nos va a desarrollar, o bien nos puede hacer añicos. Esa es la realidad. Una de las dos cosas va a pasar. Si desespero, si dejo de descansar en la soberanía de Dios, si empiezo a dudar de la bondad de Dios, si empiezo a creer que ya no me acompaña, que lo que ha permitido en la vida mía no puede tener una intención buena, positiva, que redunde en un bien mayor. Si eso pasa, me empezaré a resistir a la prueba, mostrando falta de fe, falta de gratitud, falta de confianza, y en un sentido egoísta lo haré porque llegaré incluso a pensar que yo soy suficientemente bueno y no merezco lo que estoy experimentando. Y entonces, en base al mérito mío, es que la situación por la que atravieso debió determinarse. Y no por la soberana voluntad de Dios. Sé que esto para nuestras mentes puede ser un poco difícil de procesar, pero es la realidad. Cuando usted piensa sobre usted, lo que debe pensar sobre usted es que usted ni siquiera merecía vivir. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Por qué realmente Dios es bueno? Porque yo ni siquiera merecía vivir. Porque los hombres se rebelaron de tal manera y todos somos tan culpables que no merecemos la bondad de Dios. No merecemos su bien. Sin embargo, ha mostrado su amor y su gran misericordia al manifestar esa gran compasión hacia personas que no merecían su compasión. Porque cuando Cristo viene y muere en la cruz, no lo hace porque alguno merecía su bondad,
porque habían personas buenas y a causa de lo bueno que eran, Él debió compadecerse y venir. No, amado. Por eso es que Juan describe el grande amor de Dios al mirar hacia la cruz. ¿Quién es este que, no mereciendo el hombre nada, sino solamente la muerte y el castigo eterno y la justa ira de Dios, viene y muere y padece todo lo que padeció, para que el hombre tuviese oportunidad de ser perdonado y reconciliado con su Creador? Pero a veces todavía en nuestro, ¿verdad? En nosotros, en esa composición del ser, quedan a veces algunos lastres de ese comportamiento puramente humano, carnal, que trata de reclamar que merezco algo porque soy bueno. Y contra eso tenemos que luchar. Y el Señor sabe cómo ayudarnos a luchar contra eso. Y muchas veces la prueba es necesaria precisamente para que nosotros no demos lugar a nuestro orgullo y egoísmo. Y no nos olvidemos el bien que Dios nos ha hecho y la intención con la prueba de seguirnos haciendo bien. Pero nosotros siempre manteniendo una actitud humilde. Dios es todo sabio. Ahora, si nosotros nos resistimos a la prueba, creemos que no tiene importancia, empezamos a pensar de una manera distinta a lo que realmente las Escrituras plantean al respecto, nos puede hacer añicos la prueba. Terminamos desanimados, alejados de Dios, nuestra relación afectada. No es fácil muchas veces en medio del sufrimiento no quejarse, pero la Escritura dice que lejos de quejarnos, manifestemos con una actitud humilde la gratitud hacia Dios. Es decir, aun cuando todo nos va bien, expresamos gratitud, pero aun cuando todo nos va mal, que creemos que nos va mal, aun cuando viene el pesar, el sufrimiento, igualmente debemos también nosotros estar dispuestos a ¿qué? A glorificar al Señor por lo que ha permitido en nuestra vida. Y darle gracias al Señor porque estamos con vida y en medio de la situación sabemos que Él está con nosotros. Y que su propósito se va a cumplir. Y que su propósito es mejor que lo que yo pueda desear, aun cuando yo quizás no lo pueda entender. Lo que Él permita es mejor que lo que yo desee para mí. En ese sentido, permitir que Dios trabaje y aceptar la intervención divina y glorificar al Señor por todo lo que Él permite en mí. Esa fue la actitud de Pablo, de los apóstoles. El sufrimiento nos prepara para la gloria. Pablo no mira el sufrimiento como una carga. Interesante, a pesar de todo lo que sufre, dejó de ver el sufrimiento, no lo contempló, no pensó acerca de él como una carga, sino como una bendición, incluso como un privilegio. Amados, somos privilegiados incluso cuando sufrimos. Y esa es la verdad que encontramos en Filipenses 1:29 cuando uno lee, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, se nos fue concedido. Aquí no necesariamente habla de un don que Dios da, no es un don, sino simplemente el privilegio como hijos de Dios que se nos ha concedido de padecer igualmente o semejante a la manera en la que Cristo padeció por causa de la verdad. Él sufrió repudio, nosotros sufriremos repudio, claro, no la cruz, pero sufriremos repudio, hostilidad, como Él también tuvo que enfrentar la hostilidad incluso de muchos religiosos. Todas estas cosas acontecerán, como les había dicho ahorita, el mundo nos va a aborrecer. En el verso 5 dice lo siguiente: esto es demostración de justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo
padecéis. No sugiere que los creyentes, ellos se ganarían el cielo por sus méritos, sino simplemente describe la aptitud de idóneos. Idóneos porque siendo probados manifiestan o se mantienen con esa entereza, ¿no?, de carácter, confiados en las verdades de Dios, así sirven a Dios y glorifican al Señor. Dios nos hace aptos mediante el sufrimiento para la gloria que está por delante. El sufrimiento y la gloria no pueden separarse, amado. Por eso el sufrimiento es parte de lo que nos tocaría como cristianos. Cuando invitamos a otros a ser creyentes, a arrepentirse de sus pecados, no podemos obviar ese hecho. El sufrimiento y la gloria no pueden separarse. Te espera tribulación por causa de la verdad. Te espera sufrimiento por causa de la verdad. Muchas cosas acontecerán por tu ser fiel, pero ese es el alto precio o el costo del discipulado. Es parte del evangelio bíblico, el sufrimiento. No es algo que podamos obviar, no es algo que lo podamos negar. Es una verdad. Dios recompensará, retribuirá al malo a la misma medida y en la misma clase que han retribuido a los cristianos. Miren, Faraón ahogó a los niños de Israel, ¿verdad que sí? Pero Dios ahogó el ejército egipcio en el Mar Rojo. Judas traicionó a Jesús para que lo colgaran de un madero y Judas mismo fue y se ahorcó en un árbol. Saúl intentó matar a David con la espada y él mismo murió por la espada. Los pecadores cosecharán lo que sembraron. Dios cuida y protege y guarda y vela por sus hijos. Hijos no por méritos propios, sino por la justicia de Cristo, a quienes Dios ve ahora como santos precisamente por los méritos de Jesús. Dios cuida, protege de ellos, Dios juzgará a los malos, el mal tendrá su fin. Sin embargo, nosotros nos gloriaremos eventualmente en la presencia del Señor, porque ahora sufrimos, muchos sufren por causa de la verdad, pero eventualmente ese sufrimiento será un gozo perpetuo en la presencia del Señor, porque confiaron sus vidas al Señor. Y lo que Dios prometió para ellos tendrá cumplimiento cabal y todos los santos se alegrarán por toda la eternidad. Por eso el sufrimiento, amado, debe ser causa de gozo y debe ser algo que nos lleve a nosotros a glorificar siempre a Jesucristo. Jesucristo será glorificado en sus santos en ese día, pero los creyentes deben gloriarse cada día. Aunque eso es algo que aguardamos y cuando hablamos de ello, lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho gozo, con un gozo vibrante. No obstante, aún no ha acontecido. Y mientras no acontece, ¿qué hacemos? Glorifícale cada día que vives. Glorifícale. Y vive entendiendo que eventualmente eso acontecerá. Y que un día tendrás que rendir cuenta al mismo Señor. Vive de tal manera delante de los impíos que tu testimonio, amado, sea de ejemplo y tu propio testimonio testifique a ellos de que el Señor es real y que también tiene la intención de que ellos puedan ser salvos. Oramos al Señor y damos gracias a Dios por este día y por todo lo que hace. Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te agradecemos por este día. Señor, cuídanos, bendícenos, ayúdanos, líbranos, Señor, de toda maldad. Líbranos, Señor, del egoísmo, del orgullo. Líbranos de procurar vivir enfocados en las comodidades, sino siempre viviendo, estando, Señor, dispuesto en la disposición de que tú hagas con nuestra vida lo que tú desees y que nosotros podamos responder siempre con un sí a aquello que sea tu voluntad y con regocijo y gran alegría. Bendice a los hermanos, cuida de todos ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado.